En el video anterior calculamos la integral a partir del área de un trapecio, pero encontramos un error muy grande. En este video veremos cómo reducir este error. Y bueno, no nos vamos a quedar con un solo trapecio. O sea, no nada más nos vamos a quedar con n igual a 1, así como hicimos en interpolación, que podríamos aproximar un polinomio con un grado cada vez mayor, pues también podemos hacer lo mismo con las integrales. Nuestra primera aproximación fue utilizando un solo trapecio, es decir, para aproximar a esta integral vamos a poner un ejemplo distinto, es una función al azar. Vamos a tratar de encontrar esa área, ahí dice que es 27.595, pero bueno, es una integral que está definida desde 0 hasta 10. Entonces, para el primer caso, vamos a poner cuando n sea igual a 1, ya sabemos que tenemos que dividir la base, es b menos a, o sea, 10 menos 0. Y eso de dividirla, bueno, pues es que en este caso se divide entre 1, porque nada más voy a tener un solo trapecio. Es decir, esta es nuestra primera aproximación. Ahora, cuando n es igual a 2, hay que verificar varias cosas. Primero, para que n sea igual a 2, quiere decir que ya conozco 3 puntos. Aquí tal vez parezca una recta, pero en realidad, si conocemos 3 puntos es porque estamos aproximándolo a una parábola. Pero bueno, ahorita nuestro objetivo no es aproximarlo a una parábola. Pero lo que sí es importante es recordar que cuando aproximábamos a una parábola, necesitamos que el grado del polinomio sea 2 y por lo tanto conocer 3 puntos. Y aquí están los 3 puntos que conocemos. Ahora, son 2 trapecios. Este es un trapecio, este es el otro. Sigue estando definida la integral desde 0 hasta 10 como empezamos. Pero ahora vean que este ancho, que por cierto son iguales, es de 10 entre 2. Lo cual sería, para calcularse en general, 10 menos 0, o sea, b menos a, entre 2, o sea, entre n. Así podemos generalizar. El ancho de cada trapecio será b menos a entre n. Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 3? Bueno, pues quiere decir que conocemos 4 puntos, que ahora en lugar de tener un solo trapecio, tenemos 3 trapecios distintos, pero todos tienen este ancho igual, es decir, b menos a, que es 10 menos 0, pero ahora lo dividimos entre 3. Entonces el ancho de cada uno de estos trapecios va a ser 3.33. Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 4? Pues con n igual a 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos conocidos. Tenemos 4 trapecios y el ancho de cada uno de esos trapecios debería ser 10 menos 0 entre 4, es decir, 2.5. Eso es lo que vale cada uno de estos. Vean cómo entre más trapecios encontremos, más nos estaremos aproximando a la forma de la integral debajo de la curva. Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 5? Pues tenemos 6 valores conocidos, 5 trapecios, n es igual a 5, tengo que dividir b menos a, es decir, 10 menos 0 entre 5 y me queda que el ancho de cada uno de esos trapecios es de 2. Y ya finalmente, cuando n sea igual a 10, ya me salté directo de 5 a 10 para acercarnos más rápido. Si n es igual a 10, tengo 11 valores conocidos, tengo 10 trapecios y el ancho de cada trapecio es de 1. Entonces vean cómo calculamos el número de valores que necesitamos, el número de trapecios que aparecen y el ancho de cada trapecio. Todo eso es importante.
Y bueno, ¿por qué es esto importante? Pues vamos a ver que como vamos a necesitar varias integrales, pues es más o menos como si dividiera toda la integral en integrales de diferentes intervalos. Es decir, primero de x0, x1, luego de x1, x2, luego de x2, x3, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la última xn. Al resolver la primera integral, queda algo como esto. F de x1 más f de x0. Vamos, ¿de dónde saqué esto que está aquí? Pues de la forma del trapecio. Sumo las bases entre 2 y lo multiplico por la altura. Hago lo mismo para la segunda integral. Aquí está la otra. Y así me sigo hasta llegar al último trapecio o a la última integral. ¿Qué es x1 menos x0? Que por cierto, este x1 menos x0 es igual a este x2 menos x1 y es igual a este xn menos xn menos 1. Lo que vale cada uno de esos anchos de los trapecios que acabamos de hacer son h. ¿H de dónde salió? De b menos a entre n. Es decir, esta h o el tamaño de estas restas van a depender del número de trapecios que vayamos a usar, y ese número de trapecios depende del número de valores o de puntos que podemos conocer. Este x1 menos x0 entre 2 pues es lo mismo que h entre 2, así que voy a multiplicar h entre 2 por esta suma y h entre 2 por esta suma, etcétera, etcétera, hasta la última. Todas las sumas se multiplican por h entre 2. Ahora, por simple observación, vemos que todo está multiplicando por h entre 2, pero veamos que f de x0 solo aparece una vez y f de xn una vez. En cambio, ¿qué es lo que pasa con f de x1? Aparece 2 veces. Y f de x2 también va a aparecer 2 veces y así. O sea, todos los valores que están intermedios aparecen 2 veces y los que están en los extremos aparecen solo una vez. Ahora bien, si tratamos de reducir toda esta suma, sabiendo que los extremos aparecen una vez y los medios aparecen 2 veces, pues entonces podemos factorizar el h entre 2 para toda la suma. Sumo una vez los extremos y sumo 2 veces la suma de todos los que están en el centro. Ahora, otra vez, ¿qué es h? B menos a entre n. Pues aquí está b menos a entre n. Y esa h hay que dividirla entre 2, pues aquí está 2. ¿Y qué es el numerador? Pues las sumas de todas las f's, o sea, de todos los puntos valuados. Aparece una sola vez los extremos y 2 veces todos los del centro. Muy bien, ahora ya tenemos una forma de mejorar la integral que hicimos del ejemplo anterior. Retomemos esos valores, es decir, vamos a tomar otra vez que el intervalo sea de a igual a 0 hasta b igual a 2.1, que la función sea la misma y vamos a ver que ahora necesitamos este ancho que es 2.1. ¿De dónde sale el 2.1? De b menos a. Este b menos a lo dividimos entre tantas veces como trapecios tengamos. Así que empecemos con n igual a 2. Si n es igual a 2, entonces h va a ser 2.1 entre 2. El ancho de cada uno de los trapecios va a ser 1.05, es decir, la diferencia que hay entre x0, x1, x1 y x2 va a ser 1.05. Pero un momento, esto ya lo habíamos visto en también nuestro tema de interpolación. Habíamos visto cuando las derivadas se podían hacer a partir de una función tabular siempre y cuando las h sean iguales. Es esta misma h, por cierto. Bueno, pero ya tenemos, de dato es a. Tenemos de dato cuál es b, que son los límites de integración. Ahora, como queremos utilizar 2 trapecios en lugar de 1,
h debe ser 1.05, así que necesito también valuar en 1.05. Así que vamos a ir haciendo esta tablita. Nuestra función valuada en 0 ya la conocíamos, la función valuada en 2.1 también ya se conoce y simplemente evaluamos 1.05 en esta función y tenemos el 17.33. Ahora, utilizando la fórmula anterior, vamos a calcular la integral cuando n es igual a 2. Primero tenemos b menos a, que es 2.1 menos 0. Después tenemos en el numerador la suma de f de x0, es decir, 13, f de xn, es decir, 101, estos ya los conocíamos, y ahora tenemos que sumar dos veces todos los valores que se encuentren en medio de esos valores del 0 y del 2.1, que para este caso solamente es 17.33, y en el denominador es dos veces n. Haciendo los cálculos, verifiquen por favor que efectivamente sea 78.05. Ahora vamos con n igual a 3. Si n es igual a 3, h es 2.1 entre 3, es decir, 0.7. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 puntos en cuál basarnos. Por lo tanto, aparecieron estos dos interiores. Nuestra integral cuando n es igual a 3 sigue siendo b menos a es 2.1, el 13 y el 101 se permanecen constantes y hay que multiplicar por 2 todos los valores que están en medio, es decir, el 13.7 y el 28.07. Y todo dividido entre 2 veces n. Esta operación verifiquen que efectivamente sea 69.21. Ahora vamos con n igual a 4. Si n es igual a 4, h es 2.1 entre 4, h tiene este valor de 0.525, así que se amplía nuestra función tabular. Tenemos que la integral, o según la fórmula de la integral, cuando n es igual a 4, pues vuelve a ser b menos a, que es 2.1, el 13 y el 101 aparece una vez y todos los de adentro aparecen dos veces, o multiplico 2 por la suma de todos los valores que quedan entre el 0 y el 2.1, que son 13.1, 17.33 y 38.16. Se divide entre dos veces n y por favor verifiquen que esta integral cuando n es igual a 4 sea 65.93. Y así podríamos seguirnos incrementando n. Pero ahora vamos a juntar todos los valores que acabamos de calcular en una sola tabla. Es decir, primero tenemos una columna de n, hicimos desde n igual a 1 hasta 4, que este fue el último valor. Los valores de las integrales aquí los vamos anotando, este último fue 65.93. En la siguiente columna estamos calculando el error relativo, y el error relativo lo podemos calcular en este momento solo porque ya conocemos cuánto vale la integral desde un valor exacto. Es decir, como ya sabíamos que la integral era 61.74, respecto a ese valor estamos calculando estos errores. Pero claro, ya sabemos que en la realidad no necesariamente tendríamos esa opción. De hecho, aquí vean cómo tenemos en la última columna el cálculo del error aproximado. Y ese error aproximado es simplemente las diferencias que ha habido con el valor de la integral anterior. Aquí no hice la división, no la hice relativa, es absoluto. Pero finalmente es 78.05, la diferencia que tiene con 119.7 pues es grande, pero ya cuando cambió de 78 a 69 fue más pequeña, y de 69 a 65 mucho más pequeña. Y con eso tenemos el método para poder calcular las integrales con la forma o con la regla trapezial.